Hola, hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén transitando un muy buen día. Y este video que les prometí en el canal de Telegram, Day Trade Peace, en el día de ayer, es un video que tiene como objetivo estar analizando un poquito qué fue de nuestra semana, ¿sí? Y ustedes saben todos que nosotros tenemos una sala en vivo en donde en la semana le damos un seguimiento intradía a el norteamericano contra el canadiense. Es nuestro par de especialización. Y, eh, y bueno, quiero ver un poquito lo que estuvo ocurriendo esta semana como para que podamos desglosar un poquito. Porque a priori uno se queda con esas cifras, ¿sí? Fue un enero positivo, y digo que fue un enero positivo porque ya si bien hoy estamos a 28, eh, no voy a los últimos días de mes, recomiendo yo y trato de no operar, así que mi semana próxima va a estar iniciando el 1 de febrero, el miércoles de la semana próxima. Entonces, eh, quería hacer un análisis, es un análisis de la semana y como fue la única semana operativa del mes, eh, va a ser un análisis de mes. Entonces, justamente para no quedarme con estos numeritos que a veces eh, son engañosos, porque a veces uno puede hacer dinero y haber operado mal, y muchas veces puede pasar de que no hagas dinero, que no tengas utilidades, y así y todo hayas hecho las cosas bien. Entonces, lo primero que quiero analizar es el número de operaciones, ¿no? Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Estamos ante 8 operaciones en total, 8 comercios. ¿Sí? Eh, lo primero es saber que tenemos, digamos, eh, tenemos eh, la, la, el conocimiento de que no fueron por ahí 8 análisis, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, estas primeras tres, ¿sí? Se correspondieron a un solo análisis. Después, eh, estas otras, que fueron 3 stop loss seguidos, fueron en la misma sesión, ¿sí? Y esta vino posteriormente. Bien, bueno, entonces, si nosotros desmenuzamos un poquito esas ocho entradas, eh, estamos hablando de que eh, tenemos una, una tasa, ¿sí?, de aciertos en lo que fue la semana que está por debajo del 50%, ¿sí? Nosotros tenemos 4 operaciones negativas y eh, 3 solamente ganadoras. Entonces, la primera reflexión que uno puede hacer, y esto está bueno porque a veces lo vemos en la teoría, pero aquí tenemos la práctica que condice a la teoría. Entonces, teniendo, eh, teniendo una efectividad, por ejemplo, del 30%, dependiendo del riesgo recompensa, es posible ser rentable. ¿Sí? Esto quiere decir que
en el caso eh, de que yo tenga, por ejemplo, si tengo riesgo-recompensa 1 a 1, no, claramente no, no voy a ser rentable, por supuesto que no. Pero si tengo, eh, digamos, eh, si tengo una tasa de aciertos del 30% eh, con, con un riesgo-recompensa, por ejemplo, de 1 a 6, 1 a 7, perfectamente puedo ser rentable. En este caso nosotros tenemos, vamos a calcularlo bien para dejarlo escrito, entonces 100 sería 300, vamos a calcular bien el porcentaje para dejarlo exacto. Nosotros tenemos un 37% de efectividad. Ese es el porcentaje, ¿sí? 37% de efectividad. Lo voy a poner en mayúsculas, todo. Bien. Bueno, ¿por qué? Eh, ¿Por qué se nos presenta esa... ¿Por qué podemos decir que fue una buena semana? Porque muchos de ustedes podrán decir, eh, no sé si fue tan buena la semana. Y tienen razón. Efectivamente, hay que ver, a ver, si, si fue buena la semana. Yo para mí fue regular. No fue buena. Tampoco fue mala. ¿Sí? Pero hubieron ciertos errores. Bien. Los primeros... eh, los primeros errores en la primera operación ya es un error. ¿Sí? Aquí, ya en esta entrada, tenemos un error. ¿Y por qué digo que tenemos un error? Porque nosotros eh, teníamos, vamos a ver un poquito de estructura, nosotros teníamos que algo así, teníamos, eh, ¿sí? Y eh, yo esperaba comprar en esta zona, ¿sí? Más o menos por esa zona. Lo que a mí me ocurrió, ¿sí? Lo que a mí me ocurrió fue que estas tres operaciones, como les decía hace un rato, corresponden al mismo análisis. Perdón. Estas tres corresponden al mismo análisis. ¿Y cómo explica que una fue negativa y la otra fue positiva? Que dos, o sea, fueron positivas y una fue negativa. Si el análisis era el mismo, ¿por qué, eh, ¿por qué no, no fueron las tres positivas? Bueno, la explicación a eso, y eso vamos a reflexionar de la importancia de este error, porque directamente esta operación negativa también termina incidiendo en esto, ¿sí? En el porcentaje de efectividad. Pero ahí lo que a mí me ocurrió fue que yo puse, eh, tengo mi primera entrada, digamos, entro más o menos en esa zona, después eh, el mercado retrocede un poquito y me da la posibilidad de entrar a mejor precio, pues entro en la segunda entrada e inclusive me da la posibilidad yo decido tomar una reentrada. ¿Sí? Veía, el análisis me estaba gustando mucho, siempre eh, ustedes ven el Excel y el porcentaje mío, eh, estamos hablando de que arriesgaba ni siquiera llegaba a un 0,5% por operación, 0,3, 0,2, ¿bien? Cada operación.
Entonces, lo que me ocurrió fue que los stop loss de estas entradas no estaban en el mismo nivel, ¿sí? Uno de esos stop loss me quedó un par de pips, lo puse, no lo digité en el MetaTrader, lo arrastré, me quedó un par de pips más arriba, el mercado barriendo la liquidez, ¿sí? Me llevó eh, esa posición, ¿sí? Me llevó esa posición y, bueno, estas fueron las que siguieron vivas, por así decirlo, y después, cuando el mercado me dio la entrada, ¿sí? Que lo que hizo fue esto, ¿sí? Yo ahí ya decidí cerrar y bueno, podríamos haber quizás tenido un poquito más de recorrido, eso podría haber ocurrido, pero eh, ahí está el primer error. Primer error de la semana eh, que, que tenemos que entender, que tenemos que comprender, porque ese tiene que ser el principal aprendizaje, ¿sí? Ahí no fui fino a la hora de colocar el stop loss. Yo sé que son 2 puntos de mercado, que tampoco es tanto, pero bueno, esos 2 puntos me costaron $127, ¿sí? Perdón. Bueno, después, eh, después también ocurrió lo mismo, un escenario muy parecido en estas tres, ¿sí? En estas tres entradas, perdón, fueron, fueron entradas en donde me equivoqué, tanto en esta como en la segunda y en la tercera, ¿sí? En las tres me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Ahí vamos a analizar. Compré caro, ¿sí? Básicamente, eh, yo tenía en mi análisis, tenía la intención de la compra, interpreté que el precio eh, iba a ser una especie de movimiento al alza, pero tristemente, y digo tristemente porque me salió mal, tristemente busqué o compré en lugares caros, ¿sí? Compré en lugares caros y esos fueron eh, estas dos, ¿sí? Se podrían haber evitado. Me apuré. Ahí tuve, eh, a veces juega el FOMO, juegan las emociones. Pensé que el precio iba a irse sin mí. Y después cuando ingresé en la tercera operación, ¿sí? Esta sí fue una operación correcta. La tercera sí. Esa la podemos dar por correcta. Estas dos no. Pero ¿qué ocurrió? Las tres fueron negativas. Pero acá está el ejemplo de cómo una posición negativa puede ser un buen trade. Porque estaba perfecto. O sea, yo estaba en una zona de demanda que estaba buscando la compra y listo. El mercado me sacó, pero estos dos primeros trades fueron malos, fueron de apurado, fueron de digamos, de, de ansioso, ¿sí? Y después, eh, en esta zona, visualicé la venta y esa es, digamos, la, la entrada que tomamos, ¿sí? Esta es la última, el último trade, ¿correcto? ¿Qué es este? Entonces, eh,
me, me quiero enfocar en, en mostrarles cómo es importante que nosotros semana a semana, primero hacerlo día a día, siempre al terminar cada día operativo, reflexionar un poquito acerca de qué hice bien, qué hice mal, qué no hice tan bien, en qué sí me lucí, porque hay cosas que hago muy bien. Entonces, ese tipo de autoconocimiento y de autoanálisis es muy importante porque yo, por ejemplo, y lo vamos a lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Este es el escenario real, ¿ah? Nosotros hasta aquí tenemos el escenario real, lo que ocurrió. ¿Qué hubiese ocurrido si nosotros, por ejemplo, si yo no hubiese tomado esta operación, perdón, si yo hubiese tomado esta operación, pero eh, la hubiese colocado de manera, hubiese colocado de manera correcta el stop loss, ¿sí? Sería una operación ganadora. Estas dos no tendría que haberlas hecho, ¿sí? Entonces, estas dos no tendrían que haber llegado, ¿sí? Y esta tendría que haber sido positiva. Como digo siempre, si mi abuela tuviese rueditas, sería un carro, ¿sí? Entonces, no podemos ahora lamentarnos, eh, digamos, eh, de lo que no fue, pero claramente podríamos haber tenido un total de una, 2, 3, 4 y 5. 5 operaciones en total, ¿sí? Y de esas 5 operaciones hubiésemos tenido positivas 4, ¿sí? Lo cual significa, haciéndolo rápidamente, un porcentaje de, de efectividad del 80%, colegas. ¿Sí? O sea, ¿se dan cuenta la importancia de, eh, de tener eh, el poder de, de mejorar continuamente? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Esto fue lo que se dio. Esto es, esto fue efectivamente la semana. ¿Ah? Esto podría haber sido, pero no lo fue. Pero, insisto, tampoco uno tiene que, ni ustedes, cuando lo hagan semanalmente, tampoco tienen que martirizarse porque si uno lo ve así dice, wow, podría haber sido 100 veces mejor, un 100% mejor, porque pasar de un 37% a un 80% de efectividad eh, realmente es formidable. Pero no se dejen engañar por eso, porque es un porcentaje de una semana. Hay que ver si a la semana siguiente lo pueden consolidar, lo pueden mantener, ¿sí? Pero el ejercicio sirve para, bueno, a la semana siguiente, al momento de colocar una operación, ver, por ejemplo, si dejé mi stop loss colocado de manera correcta, tomarme un tiempito más para ver si no estoy comprando caro, ¿sí? El, el- el análisis, al finalizar el análisis, eh, digamos,
luego de cada jornada, de cada semana, ni que hablar de cada mes, de cada trimestre, de cada año. Nos tiene que servir para eso, para tratar de mejorar un poquito más, ¿sí? De siempre todo es perfectible, todo es mejorable. Entonces, no se queden con números, no se queden con colores, ¿sí? Y no se queden solamente con una cifra, con el dinero que puedan ganar o no, sino que quédense con el proceso, porque el proceso, en la medida en que nosotros ponemos foco en el proceso, estamos incidiendo en el mediano y largo plazo de nuestros resultados. Y eso es clave. Eso no todo el mundo lo maneja, no todo el mundo lo conoce. eh, y bueno, simplemente en este análisis yo quería compartirles lo que es mi visión eh, de la jornada de hoy, de la semana que transcurrió, ¿sí? Que es como fue la única semana de enero comercializable, para mí representa mi mes. Veremos en febrero qué pasa con la primera semana de febrero, que va a tener poquitos días, veremos con la segunda, pero insisto, el motivo de este video es que ustedes empiecen a cultivar el hábito, si es que no lo tienen, de eh, ir viendo hacia ustedes mismos, ir poniendo el foco eh, y con este gran paso quiero que empiecen a crecer y a evolucionar. Quiero que por ahí empiecen a quitarle el ojo al análisis de colegas, a los grupos de Telegram, a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook. Quiero que empiecen a pensar más en ustedes, ¿sí? Que empiecen a analizarse más lo que hacen ustedes que lo que les comparte un colega, porque esto sigue siendo una actividad unipersonal. Entonces, eh, por un lado tenemos la teoría, por otro lado tenemos la práctica, aquí lo estamos viendo, pero lo importante es conjugar ambas y darnos cuenta de que un ejercicio de autoevaluación, de autoanálisis, nos va a permitir, eh, el crecer, el mejorar. Yo, por ejemplo, las dos cosas que voy a tener en cuenta al iniciar el próximo mes es si tengo los stop loss bien colocados, algo que uno tiene que revisar siempre, pero bueno, el error está visible, lo cometí esta semana. Y también, ¿dónde estoy comprando? Esas son las dos cosas que por más que me lo pregunto siempre, en los primeros comercios de esta semana, me lo voy a repreguntar, evidentemente, ¿sí? Así que bueno, colegas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro, que lo puedan también analizar ustedes, que el ejercicio que estoy haciendo yo lo puedan ustedes traspolar a sus eh, semanas, a sus operaciones, ¿sí? A su trabajo. Y bueno, nos vemos la próxima semana con más contenidos, más podcasts y recuerden siempre el fin de semana, backtesting, reconectar, ¿sí? Descansar, cuidar a la familia, a los seres queridos, dedicarnos a cultivar vínculos, dedicarnos a leer, a conocer algunos lugares, a disfrutar de comidas, en fin. a- Recuerden que esta profesión nos exige que seamos seres integrales, que nos desarrollemos en todos los aspectos, ¿sí? Emocionalmente, intelectualmente, cognitivamente, espiritualmente, físicamente, o sea, esto es un trabajo en todos los aspectos. Bien, les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien, cuídense. Chau, chau.